Feliz sábado, apreciados hermanos. Qué gusto poder saludarles, hermanos de Sinaloa. Reciban un saludo desde el estado hermano aquí en Sonora, específicamente de la Universidad de Navojoa. Saben, hermanos, que a mí me da mucho gusto esta mañana poder estar con ustedes. A los hermanos de Sinaloa yo les aprecio mucho. Cuando fui estudiante me tocó estar un año en San Blas y en el Fuerte haciendo mis prácticas ministeriales. Así que si hay hermanos del Fuerte o de San Blas, reciban un cordial saludo. También he estado en algunos distritos cuando he recibido algunas invitaciones a semanas de evangelismo, hermanos de Ángel Flores, hermanos de Mochi Centro y algunas otras iglesias. Qué gusto poder estar nuevamente unidos en estas circunstancias, pero con un corazón dispuesto a aprender más de la palabra de nuestro Dios. Y en este sábado, hermanos, quiero compartir un pequeño tema, pero antes de hacerlo, quisiera hacerles una pregunta. Si estás cerca de alguien, te invito a que participen de la siguiente pregunta. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas las palabras constante y variable? Si estás tú solo viendo la transmisión, pues te invito a reflexionar. En lo que lo hacen o comparten las respuestas, voy a poner en pantalla algo. Sí, efectivamente es una fórmula. Saben que estas fórmulas ejemplifican en un gran sentido lo que es una constante y lo que es una variable. Si hay algún alumno de prepa, algún alumno de secundaria o incluso algún hermano que ame las matemáticas como ustedes que están viendo esto, yo sé que rápidamente identificaron qué fórmula es. Quizá algún alumno que acaba de salir de vacaciones ya sepa. Esta fórmula se usa en la física y en física entra como la fórmula de la caída libre. Ahora, vamos a traducir un poquito esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad y tiempo. Ahora, en esta fórmula, hermanos, llena de letras, falta agregar valores. Pero esta fórmula contiene 3 valores que son variables y un valor que es constante. Muy bien. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Esta velocidad inicial es hasta el momento una variable, porque depende de las circunstancias. No hay un valor establecido, pero el tiempo también es una variable porque no lo conocemos, pero cuando se sustituyen los valores o cuando se dan los valores, se miden, se obtienen, ya estas letras se empiezan a convertir en números. Pero la G es la gravedad y la gravedad tiene un valor predeterminado. Es constante. Es algo que nunca cambia ni por las circunstancias ni por lo que suceda. Ahora, si empezamos a vaciar los valores, quedarían así. La gravedad ya tiene un valor específico. Y solamente era para ilustrar, no quiero atormentarlos, no va a ser una clase de matemáticas, pero en las matemáticas, en la física, en las ciencias exactas, las fórmulas nos ilustran lo importante que son las constantes. Algo que no cambia, algo que tiene un valor establecido. Y también cómo las variables están sujetas a las circunstancias. Si este ejemplo no quedó tan claro, permíteme mostrarte uno de la vida cotidiana. Bueno, te voy a mostrar dos, uno de variable y uno de constante. Yo sé que muchos de ustedes han visto estos artefactos, sombrillas, paraguas, o no sé cómo les conozcan. En Veracruz, donde yo soy, estos aparatos no pueden faltar en tu hogar, y menos de agosto a octubre, que es la temporada de ciclones y huracanes. Esos artefactos allá se usan
solamente cuando hay temporada de lluvias. Cuando llegué aquí a Sonora, me di cuenta que también existían, pero es obvio que el uso no es para lluvia. El uso es por el intenso sol que hace en este bello estado. También es algo variable o constante. Muy bien, el uso de esto es algo variable. Se espera, o yo espero que si tú estás en tu hogar, dentro de tu casa, no estés viendo la transmisión debajo de una sombrilla. O cuando te vayas a bañar, no la vas a poner para que no te caiga el agua. ¿Entendemos? El uso de estos aparatos está ligado a las circunstancias. Tiene que pasar algo para ver si se usa o no. Pero te voy a poner otro ejemplo. Espero hayas desayunado. Comer o tener hambre no es una variable. Comer o tener hambre es una constante. Haya lluvia o haya sol, tú vas a tener hambre. Imaginemos, al menos aquí en Sonora, que en los días soleados no diera hambre. Quizá todos estuviéramos en nuestro peso ideal. Pero no, haya calor o haya lluvia, haya frío o no haya, tú vas a tener hambre. Este ejemplo en la vida cotidiana nos dice que las constantes no dependen de las circunstancias de alrededor. Siempre son. Y en esta mañana, hermanos, teniendo este preámbulo, quiero compartirles 3 constantes en la vida espiritual. ¿Y qué les parece si antes de iniciar con el tema, inclinamos el rostro para hacer una oración? Nuestro buen Dios y Padre que moras en los cielos, santo es tu nombre. Señor, en esta mañana te damos gracias por tus bendiciones y te pedimos que este sábado podamos escuchar tu voz y que las verdades que provengan de tu palabra sean alimento espiritual para nuestra vida. Sé con nosotros y con cada una de las familias y personas que están sintonizando este sábado este culto. Gracias porque nos amas. En tu nombre, amén. Teniendo en claro qué vamos a ver hoy, vamos a iniciar con la primera constante en la vida espiritual. Permítanme compartir en pantalla, y no se asusten, ya pasamos las matemáticas, la primera constante de un cristiano en la vida espiritual, ¿cuál es? El estudio de la palabra. Ese texto que he puesto en pantalla y que ustedes ven es Mateo 4:4. Yo sé que de memoria lo sabemos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú escuchas o cuando tú lees este texto, sabes en dónde se sitúa, sabes quién lo dijo y sabes en qué momento Jesús lo empleó. Sí, Mateo 4 nos dice que Jesús, después de ser bautizado, se fue al desierto a pasar un momento a solas con su padre, incluso varios días, antes de iniciar su gran labor en esta tierra, empezar su ministerio. ¿Por qué digo que el estudio de su palabra debe ser una constante en la vida espiritual? Precisamente por lo que elegí esta cita. Mateo 4 dice que Jesús, cuando está en el desierto, el enemigo llega. Y el enemigo llega para tentarlo, para hacerlo caer. Cuando el enemigo llega y pone las tentaciones, Jesús vence cada una de ellas, pero lo vence con algo especial. ¿Te suena la frase escrito está? Sí, efectivamente, hermanos. En la vida de Jesús, el estudio de la palabra era una constante. Y a mí me impresiona, hermanos, que cada uno de los textos que Jesús cita están escritos en Deuteronomio. Jesús los conocía, Jesús los había estudiado, Jesús en ellos había encontrado fuerza para vencer al enemigo y detectar la astucia de las tentaciones.
Entonces, hermanos, si Jesús pudo vencer las tentaciones con un conocimiento de la palabra de nuestro Dios, ¿cuánto más tú y yo necesitamos hacer del estudio de la Biblia una constante? ¿Y por qué digo, hermanos, una constante y no una variable? Porque el conocimiento de la palabra de Dios no debe estar sujeto a circunstancias, no debe estar sujeto a emociones, debe ser algo que forme parte de nuestro día a día, porque sólo así podremos salir victoriosos en las tentaciones. Y yo creo, hermanos, que esta verdad ha quedado muy clara durante todo este trimestre. Incluso la lección de esta semana y las anteriores nos dicen la importancia de un estudio diligente de la palabra de nuestro Dios. La importancia de ir a la Biblia con una mente humilde para poder aprender lo que Dios desea de nosotros. Y también nosotros para poder ir y comprender más el amor y el poder de nuestro Dios. Si tú quieres tener una fe viva, una fe creciente, haz del estudio de la palabra una constante. Y hay demasiadas alternativas. El culto familiar es una opción muy recomendada porque no solamente te beneficia a ti, también beneficia a tu esposa y a tus hijos. Tu devoción personal, si vives solo. Pero el estudio de la palabra debe ser una constante en tu vida, que no esté sujeta al clima o a las emociones, sino una realidad diaria. Esta semana, estudiando la lección con mi esposa, había una pregunta para meditar. ¿Por qué el estudio de la palabra te ayuda a vencer tentaciones? Y yo le compartí a ella que el estudio de la Biblia te crea una conciencia. Y sabemos que el Espíritu Santo precisamente trabaja allí. Y yo le ponía un ejemplo. Quizá alguno de los que nos está viendo en esta mañana, pues ha ido en una banqueta, en una calle, y ha visto que a alguna persona se le cae, por ejemplo, un billete. Muy probablemente ese billete también te haga falta a ti. Pero cuando tú ves que ese billete se cae rápidamente en tu mente se activa la conciencia. Probablemente en ese momento venga a tu mente: no robarás, ama a tu prójimo, o incluso la regla de oro: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Cuando eso se activa en tu conciencia, inmediatamente por inercia tú alcanzas a la persona y le dices: ¿sabes qué? Se te cayó. El estudio de la Biblia te permite crear una madurez espiritual para discernir entre lo bueno y lo malo. Jesús salió vencedor ante el enemigo porque conocía la palabra. Y eso era una constante en su vida. Así que, apreciados hermanos, la primer constante en la vida espiritual es el estudio de su palabra. Les invito a que todos los días hagamos de esto, como lo dice la hermana White, nuestro primer trabajo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Estudiemos la palabra. Segunda constante en nuestra vida espiritual. Y antes de pasar a la segunda constante, permítanme leer esta cita. La encontramos en Ministerio de Curación y dice así: la razón por la cual los jóvenes y aún los de edad madura se ven tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado es porque no estudian la palabra de Dios ni la meditan como debieran. Así que, hermanos, es importante tener un estudio diligente de las Escrituras. Pasamos ahora sí, si me lo permiten, al segundo punto. El segundo punto, hermanos, es apoyo a la obra. Y la cita para ejemplificar este punto la encontramos en Marcos 12:43. Si tú sitúas o si tú buscas, que te invito a hacerlo, Marcos 12:43, encontrarás la historia de una mujer. Algunos le han colocado el adjetivo de la viuda pobre. Yo difiero un poquito con ellos
Y quizás sugiero que cuando se lee este texto, pues tengamos el concepto o el adjetivo de la viuda fiel. Esta viuda, hermanos, menciona el relato bíblico que había ido al templo. Pero también el relato bíblico dice que Jesús se encontraba cerca de allí con sus discípulos. Quizá tú ya conoces un poco de la historia, pero quiero resaltar algunos puntos específicos. La viuda había ido al templo y ella quería participar. Ella quería apoyar. El deseado de toda la gente dice, en un momento vamos a leer la cita, que ella había entendido que debía colaborar y apoyar a la obra de Dios. Y eso movía su corazón a dar sus ofrendas. También sabemos que muchos de los que estaban allí solamente lo hacían por presunción. Incluso llevaban bolsos donde cambiaban sus monedas por monedas de menos valor y al momento de vaciarlas toda la gente quedara sorprendida y preguntara quién había dado tanto. Y en medio de esa fila larga de gente así, se encontraba la viuda. Otros evangelios que relatan la historia, pues nos dan más detalles de ella. Uno que queda quizá muy claro es pues también su nivel de socioeconómico. La viuda era pobre. La ofrenda que iba a dar, Marcos dice que eran 2 blancas. Las monedas más pequeñas en la economía de esos tiempos. Es como si hoy alguien diera 2 monedas de 5 centavos. Era lo más básico, pero era todo lo que tenía. Era lo que ella entregaba. Y quizá, hermanos, aquí tengamos algunas cosas que decir y aprender de ella. Ya dijimos que la primer constante es el estudio de la Biblia y es bueno conocer las Escrituras, es bueno saber de ellas, pero de nada sirve la información si no se aplica, si no te lleva a la acción. La segunda constante para que tu fe crezca, para que tu vida cristiana sea mejor, es apoyar la obra, apoyar a la iglesia. Sabemos que existen demasiadas maneras de apoyar, incluso los principios de mayordomía, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros recursos. Nuestra vida misma debe ser una ofrenda que contribuya y aporte a la iglesia. Pero quizá alguien pueda preguntar, ¿y yo qué doy si yo no tengo? Permíteme reflexionar en el caso de la viuda y ver algunos argumentos desde su perspectiva. La primera cosa que la viuda pudo haber pensado, ¿qué doy si yo no tengo? Era una mujer desamparada. Segundo, ¿para qué doy si nadie lo va a ver? Tercero, ¿y yo con qué me quedo? Y cuando tú analizas esa perspectiva, tú puedes ver en esa mujer una fidelidad intensa ante Dios. Tú puedes ver en esa mujer que ella deseaba con su corazón contribuir a la obra de Dios. Y esta mañana, en este sábado, hermano, ¿cómo estás contribuyendo tú? ¿Cómo estás empleando tus recursos, tu talento, tu tiempo, tu vida misma al servicio de Dios? La fidelidad y el apoyo a la obra de Dios no es una variante, es una constante. Y me gusta lo que dice el deseo de todas las gentes. Permítanme compartir la cita para que juntos la leamos acerca de esta mujer. Vean lo que dice: ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios,
y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo lo que pudo, y su acto había de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos, y su gozo en la eternidad. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción. Dios mira los motivos de tu corazón. Y en este momento, hermanos, es tiempo de actuar. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para la obra de Dios? ¿Qué estoy aportando? ¿Estoy siendo fiel con mis diezmos y ofrendas? ¿Estoy siendo fiel en la administración de mi tiempo predicando el evangelio? ¿Estoy siendo una ofrenda viva para Dios? El deseo de toda la gente, es comentando más acerca de esta mujer, menciona algo que a mí me impactó cuando lo leí. Los evangelios, cuando hablan de esto, pues como ya comenté antes, mencionan que Jesús estaba cerca y que cuando Jesús vio que la mujer dio su dinero, le dijo a sus discípulos, está echado más que todos los presentes. Y hasta ahí pareciera que la escena se corta. Jesús a lo lejos elogia a la mujer. Pero el deseo de toda la gente dice que no. El deseo de toda la gente dice que en cuanto la mujer va y deposita la ofrenda, apenada, silenciosa, sin que nadie la notara, cuando comienza a salir, ella misma escucha de los labios de Jesús decir que había dado más que todos. Y en ese momento, lágrimas comienzan a caer de su rostro con un corazón gozoso y agradecido. Y es que a este punto quiero llegar, apreciados hermanos. Lo que tú y yo hacemos para la obra de Dios no pasa desapercibido. Muy probablemente lo olvide tu pastor. Muy probablemente lo olvide tu anciano. Muy probablemente lo olvide tu presidente de campo. Pero no Dios. Tu acto de fidelidad, tu acto de amor, tu entrega por apoyar a la obra de Dios no pasa desapercibido en el cielo. Y no importa la cantidad, sino la intención del corazón. Este sábado, hermanos, les invito, les motivo a que sigamos apoyando a la obra de nuestro Dios. Por eso Dios no estableció cantidades. Cada quien va a dar lo que ha recibido, sin importar lo que otros digan, sin importar las circunstancias de alrededor. La fidelidad y el apoyo a la obra es una constante que depende de ti y que Dios espera y que Dios se agrada en ver. Esta mujer entendió que debía apoyar la obra de Dios y aunque no tenía nada, lo dio todo. Pero el cielo vio su acción y el cielo recompensó su apoyo a la obra. Hermanos, no perdamos la oportunidad de apoyar la obra de nuestro Dios. Todos sabemos que Cristo viene pronto. Apoyemos, contribuyamos, testifiquemos, gritemos a este mundo que todos ansiamos el regreso de nuestro Salvador. Con tus recursos, con tu tiempo, con tu vida misma, apoya a la causa de Dios. Esta es la segunda constante. Recapitulamos. Primer constante, el estudio de su palabra. Segunda constante, el apoyo a su obra. Y la tercer constante, hermanos, que esta mañana quiero compartirles es la siguiente. Nuestra confianza. Nuestra confianza en dónde debe de estar, en quién debe de estar. ¿Cuándo debemos confiar en Dios? Siempre.
Nuestra confianza en Dios no debe estar sujeta a las circunstancias, a las crisis, a los problemas, a la enfermedad. Nuestra confianza en Dios debe ser una constante. Para ejemplificar este punto, te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan. El capítulo 6, versículo 9 aparece en pantalla y vamos a reflexionar un poco en este cuadro bíblico. La Biblia menciona que Jesús, sabemos que amaba predicar, amaba enseñar y amaba a las personas. Jesús se encontraba predicando, ya era muy tarde, así que ya los discípulos le dijeron, pues ¿sabes qué, maestro? Pues ya hay que despedirlos. Pero Jesús se conmovió de ellos. El deseo de toda la gente dice que incluso esa conmoción le llevó a decir que parecían ovejas sin pastor. Jesús los amaba, como nos ama a nosotros. Y eso también es una bendición, hermanos, tener a un Dios compasivo, no a un Dios ajeno. Este sábado tú estás reunido aquí, pero Jesús te conoce, Jesús te observa, Jesús sabe tus necesidades. Y así como conoce las tuyas, conocía la de todas estas personas. Y Jesús les dijo a los discípulos, ¿saben que no se pueden ir así? Hay que darles de comer. Y eso, hermanos, puso en prueba la confianza de los discípulos. Porque la confianza de los discípulos, pues no estaba tan constante. Yo la veía más variable. Variable en las circunstancias. En primera, dinero no tenían para comprar tanta comida. No iban a ir a Sam's para comprar el mandado. No tenían una cocina para prepararlo. Segundo, era demasiada gente. Pero esta escena, este milagro de Jesús, me ayuda a entender que mi confianza debe estar siempre en Él. Porque la Biblia nos presenta a un Dios de lo imposible. Amén. A un Dios que no se limita a circunstancias. A un Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Y a un Dios que te ama y me ama a mí. Eso enseña la Biblia. Por eso tu confianza en Dios debe ser una constante. El texto que puse en pantalla, el 6:9, dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y ahí va la confianza de los discípulos, que muchas veces es muy parecida a nosotros. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y muy probablemente, queridos hermanos, queridos amigos, estamos pasando por circunstancias difíciles. Cada día, en los grupos de oración a los cuales estoy, pues siempre peticiones por personas que la están pasando mal en muchos de los sentidos. Y a veces, hermanos, en medio de los problemas, pues no vemos salida. Cuando no estamos en ellos, pues decimos, no, hay que orar por ellos, que estén bien, que el Señor les bendiga. Pero cuando nosotros estamos en medio de ellos, muchas veces nuestra confianza titubea, nuestra fe decae. Pero es en esos momentos, hermanos, cuando tenemos que recordar los milagros que Dios ha hecho en el pasado.
Y yo sé que todos los que están viendo este programa, todos los que estamos viendo este culto, todos los que estamos participando hoy en este sábado, hemos visto milagros de Dios. Hemos visto cómo Dios ha provisto en el pasado. Y esa es la certeza, hermanos, de seguir confiando en Él. Y aunque hoy estés en medio del problema, sigue confiando. El texto bíblico dice que Jesús ni siquiera contestó. Jesús dio una orden, versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostad la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y el versículo 11, hermanos, menciona algo maravilloso. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Ese Jesús todopoderoso, ese Jesús proveedor, ese Jesús amante, ese Jesús compasivo, es el mismo que hoy cuida tu familia. Es el mismo que va a estar contigo en todo momento. Sigamos confiando, hermanos, y no hagamos de nuestra confianza algo circunstancial. Hagamos de nuestra confianza en Dios una constante. Mira lo que comenta el deseo de toda la gente acerca de este milagro. El Salvador no ha prometido a quienes le sigan los lujos del mundo. Su alimento puede ser sencillo y aún escaso. Su suerte puede hallarse limitada estrechamente por la pobreza, pero Él ha empeñado su palabra de que su necesidad será suplida y ha prometido lo que es mucho mejor que los bienes mundanales, el permanente consuelo de su propia presencia. Si hoy estás en un problema, Jesús está a tu lado. Y es muy difícil, hermanos, pasar por situaciones tristes, de enfermedad. Y muchas veces las palabras de consuelo no salen. Pero en esas circunstancias, Jesús está con nosotros. En esas circunstancias, Jesús provee lo que nos hace falta. Y esta mañana yo no sé cuál sea tu situación, pero esta mañana mi propósito es decir que sigas confiando en Dios. Y si tú te encuentras bien, si tú hasta el momento no has tenido algún problema, pues aplica estas constantes. Que hoy todos decidamos ser constantes en el estudio de su palabra, ser constantes en el apoyo de su obra y ser constantes en nuestra confianza en Dios. ¿Quieres tú decirle al Señor, quiero ser fiel? La cita bíblica que leyó el pastor presenta, hermanos, unas hermosas palabras que muy pronto escucharemos de los labios de Jesús. Bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tú quieres escuchar eso al igual que yo. Apliquemos estas constantes. Estudiemos su palabra, apoyemos su obra y sigamos confiando en nuestro Dios. Te invito a que inclines el rostro y juntos hagamos una oración. Nuestro buen Dios y Padre que moras en los cielos, santo es tu nombre. Señor,
Gracias porque nos permites encontrar en tu palabra fortaleza para seguir. Porque esta mañana, mi Señor, cada uno de los hermanos que están viendo este culto han decidido hacer del estudio de tu palabra, del apoyo a tu obra y de su confianza en ti, una constante en sus vidas. Que las circunstancias no limiten nuestras decisiones, sino al contrario, Señor, en medio de esas circunstancias, tú muestres tu poder para que nuestra fe siga viva y cada día creciendo. Bendice cada familia, bendice cada persona que hoy nos ve. Y que, Señor, el estudio de tu palabra sea una realidad en nuestra vida diaria. El apoyo a tu obra, Señor, sea incansable hasta que vengas en gloria y majestad. Y nuestra fe y confianza cada día, a pesar de lo que venga, la podamos tener solamente en ti. Gracias por tu amor y gracias porque eres un Dios tierno, compasivo y amante. Te entregamos nuestra vida para que seas tú el Dios que gobierne nuestro vivir. Gracias por todo. En tu nombre. Amén.